Buenas tardes con todos y todas. En nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI les damos la más cordial bienvenida a la presente actividad videoconferencia titulada Procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Esta actividad está dirigida a la ciudadanía en general con la finalidad de difundir las normas que regulan el procedimiento en materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias, ilegales o carentes de razonabilidad. Para dar inicio a esta actividad, presento al expositor Antonio Paredes Coronel, especialista en defensa comercial de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias. Sin más preámbulo, esperamos que esta actividad sea de su agrado. Le cedo la palabra al expositor Antonio Paredes. Adelante, estimado expositor. Muchísimas gracias, muy amable. Permítame, muchachos, voy a compartir la presentación. ¿Me confirma si se visualiza, por favor? ¿Sí se visualiza? Ok. Muy buenas tardes con todos. Como ya indicó la estimada anfitriona, sí, en efecto, mi nombre es Antonio Paredes. Laboro como especialista en defensa comercial por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias, y el día de hoy tenemos este tema muy interesante vinculado a las operaciones de comercio exterior, así como también a las competencias del INDECOPI, ¿no? Procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Este es un procedimiento que ha sido reglamentado recientemente. Este reglamento que contiene este procedimiento se encuentra regulado o ha sido aprobado por Decreto Supremo 102 del año pasado, de la Presidencia del Consejo de Ministros, en mayo exactamente. Es un procedimiento nuevo, así que vamos, y es por eso la importancia de esta presentación. Antes de pasar a los temas de fondo, cabe resaltar que mis comentarios el día de hoy reflejan mi propio punto de vista y parecer, no necesariamente reflejan los criterios que viene manejando la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias. El día de hoy vamos a conocer, pues, en principio lo más importante, que es el ámbito de aplicación de este reglamento, qué entendemos por denuncia en materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias y cuál es la metodología que utiliza la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras para la aplicación o la inaplicación de estas barreras finalmente. Vamos primero a un pequeño preámbulo. Como ya se han podido dar cuenta, el área competente para inaplicar o declarar la inaplicación de estas barreras comerciales no arancelarias es un poco largo, así que me voy a referir a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias como la Comisión o la CDB, ¿no? Vamos a empezar primero haciendo una diferenciación de dos procedimientos a cargo de dos unidades orgánicas del INDECOPI. El primero es la eliminación de barreras burocráticas y la eliminación de barreras comerciales no arancelarias. El primero está a cargo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la segunda está a cargo de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias, la Comisión o la CDB. La base legal de estos dos procedimientos son diferentes. Son procedimientos que en principio tienen una misma esencia, que es la eliminación de restricciones, de prohibiciones, de cobros, de cualquier medida que limite la actividad administrativa de, valga la redundancia, de los administrados, así como también de los agentes económicos, ¿no? Sin embargo, el ámbito de aplicación de cada uno de estos procedimientos es diferente. El primero se aplica netamente a los procedimientos, trámites administrativos de las entidades públicas, y el segundo también, sin embargo, solamente en relación a los procedimientos administrativos vinculados a los aspectos de comercio exterior. Así tenemos que el Decreto Legislativo 1033, que es el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, el que delega las funciones a la Comisión de Barreras Burocráticas y Barreras Comerciales, pues es el que regula este procedimiento, así como también el Decreto Legislativo 1256. Estas dos normas regulan el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Por otro lado, tenemos
el decreto legislativo 1033 también, en específico el artículo 26, que es el que otorga las facultades para fiscalizar, efectuar control posterior de las barreras comerciales no arancelarias, ilegales y carentes de razonabilidad aplicables o aplicadas por las entidades públicas, pues este se encuentra en el decreto legislativo 1033, así como también tenemos el decreto legislativo 1212, que es el que modifica el anterior, ¿no? Que en específico en su artículo 7, del decreto legislativo 1212, de manera independiente, establece la definición de barrera comercial no arancelaria, ¿no? Y esto lo vamos a hablar más adelante también. Vamos a ver qué es la definición, de qué se trata, de qué estamos hablando. El procedimiento en general para la inaplicación de esta barrera comercial no arancelaria, pues va a verse regulada en el Decreto Supremo 102 de 2021 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicada en mayo del año pasado. A ver, tanto las barreras burocráticas como las barreras comerciales son aplicadas por entidades de la administración pública. No se puede denunciar actuaciones de entidades privadas, por ejemplo, ¿no? Podría darse el caso en el cual se pueda denunciar una barrera burocrática en el caso de entidades privadas, ¿no?, que presten servicios públicos, ¿no? Como ustedes ya saben, la 27444 lo contempla. Estas entidades privadas que prestan servicios públicos, pues están sujetas a las normas de procedimiento administrativo y podrían caber en este punto. Sin embargo, ello no aplica a las entidades, para las barreras comerciales no arancelarias. Estas son netamente entidades de la administración pública. Para la afectación, en la afectación tenemos marcado específicamente grandes diferencias. Por un lado tenemos actividades económicas internas. En el marco de la eliminación de barreras burocráticas se eliminan actividades económicas, se afectan, mejor dicho, actividades económicas internas. Estamos hablando del acceso al mercado y la permanencia en el mercado de agentes económicos, así como también la tramitación de procedimiento por parte de determinados administrados. Y por el lado de las barreras comerciales no arancelarias tenemos que la afectación está en el marco de actividades del comercio exterior, importación y exportación de bienes específicamente. Tenemos por acá lo que es la definición de barrera comercial no arancelaria, contemplada en el artículo 2.1 de nuestro reglamento, el Decreto Supremo 102/2021 PCM, vamos a llamarlo reglamento de ahora en adelante. Allí se contempla nuestra definición de barrera comercial no arancelaria, así como también en el Decreto Legislativo 1212, norma con rango legal, y nos dicen que una barrera comercial no arancelaria es la exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro. ¿Impuesta por quién? Por cualquier entidad de la administración pública que, en ejercicio de sus potestades de imperio o administrativas, afecten, limiten, restrinjan la importación o exportación de bienes. Es decir, no va a permitir que los agentes económicos efectúen un libre comercio exterior. Estas restricciones son denunciables ante la CDB. Muy bien, ahora vamos a pasar al ámbito de aplicación. Netamente vamos a conocer el procedimiento, ¿no? Y para ello tenemos que saber primero lo siguiente. Esta barrera comercial no arancelaria, como ya lo hemos indicado, ya sabemos en qué consiste, ¿no? Prohibición, restricción, cobro, entre otros, ¿no? Tienen que estar contenidos en actos administrativos, tienen que estar contenidos en disposiciones normativas. Estos actos administrativos son aquellas manifestaciones de voluntad, aquellas actuaciones de la administración que van a afectar derechos y obligaciones de los administrados, van a afectar sus intereses. Esos son los actos administrativos, está en nuestra ley 27444, pueden revisarlo. Entonces, cuando estos actos administrativos van a restringir, van a prohibir, van a impedir, van a frenar las actividades de comercio exterior de nuestros agentes económicos, pues esto puede denunciarse como una barrera comercial no arancelaria ilegal o carente de razonabilidad. ¿Qué más? Tenemos también que estas barreras comerciales no arancelarias pueden estar contenidas no solamente en actos administrativos, sino también en disposiciones normativas, disposiciones de alcance general, como lo llama la norma,
esas disposiciones de alcance general no son otras que norma con rango infralegal, llámese reglamentos o procedimientos. Pueden ser también manuales, ¿no? Como se han visto en algunos casos, que hayan sido dados a alguna normativa de alcance general que le apliquen a un número indeterminado de personas, ¿no es cierto?, que sea de obligatorio cumplimiento y que esté restringiendo las operaciones de comercio exterior. Así tenemos que las barreras comerciales no arancelarias, que pueden ser objeto de evaluación por parte de la comisión, ¿no?, en un procedimiento iniciado a solicitud de parte o de oficio, deben estar contenidas en actos administrativos que generen efectos jurídicos individuales, ¿no?, o en disposiciones normativas que produzcan efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados. Se denominan efectos jurídicos abstractos porque no sabemos el alcance, ¿no? Obviamente el alcance va a ser toda la población peruana y todos aquellos que determine o que efectúen operaciones de comercio exterior y que se vean afectados, pero no es un número determinable, ¿no? Entonces, en principio, las barreras comerciales no arancelarias deberían estar contenidas ¿en qué? En actos administrativos y en disposiciones normativas. Si es que el administrado considera que estos actos administrativos o disposiciones normativas son ilegales o son carentes de razonabilidad en cuanto a su aplicación, pues en ese caso están habilitados para presentar una denuncia en materia de eliminación de barreras comerciales y la CDB debería admitir su denuncia para que proceda a una futura o una posible inaplicación de esa barrera que se efectúa de manera individual, es decir, los alcances de la aplicación de esa inaplicación de la barrera solamente va a beneficiar a quien presenta la denuncia y a unos otros determinados agentes que ahora vamos a ver en el camino. La comisión tiene ciertas limitaciones para conocer ciertas barreras. Esto está delimitado tanto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1212, como en nuestro reglamento, artículo 2.2, ¿no? Y tenemos que la comisión no es competente, no podría conocer, podría constituir barrera comercial, pero no puede iniciar un procedimiento en esa materia cuando se traten de denuncias que estén relacionadas con barreras comerciales establecidas en leyes o normas con rango legal, que estén contenidas en tratados o acuerdos internacionales. No se puede conocer, no podemos iniciar un procedimiento de barreras comerciales no arancelarias contenidas en normas con rango legal o superior. No podemos tampoco conocer o iniciar procedimientos por omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. ¿Por qué? Porque en estos casos la administración pública, en lugar de actuar, la barrera comercial se caracteriza porque la administración pública está actuando, está impidiendo, está prohibiendo, está cobrando, está restringiendo, está exigiendo. Pero si la administración no lo realiza, ¿no?, eso ya es un tema de competencia de la propia administración de no realizar sus funciones en el marco de procedimientos específicos. No podemos conocer o no podemos iniciar un procedimiento para, en el caso de omisiones, inacciones o inactividades de la administración pública. Así como tampoco en el caso de sanciones. Por ejemplo, cuando la aduana, la SUNAT, aplica sanciones por una incorrecta declaración aduanera de mercancías, por haber, qué sé yo, declarado mal el valor, no entregó a tiempo o no transmitió a tiempo el manifiesto de carga, el transportista internacional, pues en esos casos, esas sanciones aplicadas por la aduana no son susceptibles de ser denunciadas como barrera comercial no arancelaria. Así también, las medidas expresamente exceptuadas por ley, como por ejemplo las medidas fitosanitarias y zoosanitarias. Estas, por norma con rango legal, son exceptuadas de la evaluación por parte de la comisión porque nos dice expresamente la misma norma que no son susceptibles de ser analizadas en este procedimiento. Así como también las barreras burocráticas, por obvias razones, porque hay otra comisión que conoce ese procedimiento, que se encarga de su evaluación y desarrollo. Ahora bien, si ustedes han sido observadores, cuando hemos visto lo que es la definición de barrera comercial no arancelaria,
además de prohibiciones, restricciones, exigencias, cobros, tenemos otra característica, ¿no?, que está vinculada a la función administrativa. Así como existe la función legislativa, la función jurisdiccional, también existe la función administrativa, y esta se manifiesta a través del ejercicio de la actividad administrativa que realizan cada una de las entidades públicas. Y la actividad administrativa consiste básicamente en estos 3 puntos que les he colocado en pantalla: las actividades de imperio o de policía, actividades de fomento y actividades de servicio o prestación. Con las actividades de servicio público, pues no tenemos ningún problema. Estamos hablando básicamente de alcantarillado, agua potable, educación, telefonía, carreteras. Son servicios públicos brindados a la población por parte del Estado. Las actividades de fomento son aquellas utilizadas por el Estado para estimular, estimular el desarrollo de diversas actividades que, por objetivos de política pública, el Estado considera necesarios, ¿no? Entonces, estos pueden ser, por ejemplo, becas, ayudas económicas, subvenciones y otras medidas destinadas al cumplimiento de determinados fines. Por ejemplo, las subvenciones a la agricultura que tenemos, ¿no?, con el objetivo de que el producto exportable sea mucho más competitivo en el mercado internacional, ¿no? Esa sería una actividad de fomento por parte del Estado, ¿no? Actividades de imperio o de policía, ¿no? Si han sido observadores, ya más o menos están craneando por qué estamos hablando de la función administrativa y el ejercicio de la actividad administrativa. Acuérdense que hace un momento hablamos de algunas medidas que no pueden ser objeto de cuestionamiento en el marco de este procedimiento. Las actividades de imperio de policía son aquellas que limitan o restringen de alguna u otra forma los derechos de la actividad o actividades de los administrados, ¿no? Entonces, estamos hablando de restricciones acá. Impuestas ¿por qué? Por la administración pública, obviamente con una finalidad, con un fin legítimo, legal probablemente, ¿no? Entonces, tampoco, o mejor dicho, solamente pueden ser susceptibles de cuestionamiento en el marco del procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias de las actividades de imperio o de policía. Tal como lo indica, permítanme retornar la lámina, nuestra propia definición de barrera comercial, ¿no? Impuestas por, que nos dice a la letra, impuestas por cualquier entidad de la administración pública que, en ejercicio de sus potestades de imperio o administrativa, afecten la importación o exportación de bienes. Es eso de lo que estamos hablando, y eso también hemos tenido precedentes de esta delimitación, y esta vez fue efectuada pues por la sala especializada en defensa de la competencia, que es el superior jerárquico de la comisión de la CDB, en la resolución 193 del 2018, en la cual se denunció como barrera comercial no arancelaria el requisito de que las importaciones de bienes que se destinen a consumo, ya estamos hablando de una importación para el consumo, en la Amazonía, deban ingresar a través de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao o la Intendencia de Aduana de Paita, al fin de acogerse al beneficio tributario de exoneración. Aquí lo que se estaba cuestionando es por qué mi mercancía, ¿no? Vamos a poner primero un poquito en contexto. Estamos hablando de la Ley de Promoción de la Amazonía, Ley 27037, y el PECO, ¿no? Que básicamente son beneficios tributarios. Al amparo de la Ley de la Amazonía, pues todas las mercancías de importación que son internadas en la zona del PECO, estamos hablando de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, no pagan IGB, solamente con la Ley de la Amazonía. Ya con el PECO no pagan tampoco derechos aduaneros, ¿no? Pero solamente con la Ley de la Amazonía no pagan IGB. En este caso se había cuestionado la Ley de la Amazonía, el procedimiento de la Ley de la Amazonía para la exoneración del IGB. Y lo que se está cuestionando es por qué solamente las mercancías que ingresan por la aduana marítima y aérea y la de Paita son las que se pueden acoger. ¿Por qué no de otra aduana? Si este importador aparentemente estaba trayendo mercancías de otra aduana y estaba denunciando como barrera comercial no arancelaria que no se le permite acogerse a la Ley de la Amazonía porque no ingresa por estas aduanas como indica el procedimiento, ¿no? Sin embargo, aquí la sala especializada en defensa de la competencia concluyó lo siguiente. Teniendo en consideración que la medida cuestionada no califica como una actividad de Estado dirigida a limitar un derecho preexistente, actividad de policía, sino
como una regla aprobada en ejercicio de la actividad de fomento para regular el acceso a un beneficio tributario. En ese sentido, la comisión y la sala no son competentes para analizar la legalidad o razonabilidad de estas. Así concluyó la sala que una actividad de fomento no puede ser materia de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Si ustedes se han dado cuenta, esto ha sido en el 2018, todavía no se encontraba vigente el reglamento, teníamos solamente como normas legales para aplicar o para dirigir este procedimiento el artículo 26 del Decreto Legislativo 1033, así como el Decreto Legislativo 1212, ¿no? Que no nos brindan un procedimiento, un paso a paso como nos brinda este reglamento, pues ya la sala se había pronunciado en ese sentido y nuestro reglamento lo terminó de delimitar, ¿no? Terminó de delimitar con la definición que solamente son susceptibles de este procedimiento aquellas medidas impuestas al amparo de potestades de imperio o administrativas de las entidades públicas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la denuncia en materia de eliminación de barreras comerciales. ¿Qué tiene que cumplir un escrito presentado por un administrado para que sea admitido a trámite por parte de la comisión? O sea, ¿qué tiene que contener ese escrito? Tiene que contener lo siguiente. Artículo 15 del reglamento, allí pueden encontrar toda esta información. En primer lugar, los datos del solicitante. Información general, información básica, nombre completo o razón social, número de RUC, domicilio real y procesal, número telefónico y correo electrónico. Estos dos últimos datos son muy importantes ahora que estamos en la virtualización de los procedimientos, estamos haciendo los procedimientos de manera electrónica y a distancia. Es un requisito consignar el número telefónico y el correo electrónico, ¿no? Para poder, dado que todas las actuaciones que se van a emitir en el marco de los procedimientos a cargo del INDECOPI, no solamente de la CDB, van a ser notificadas vía virtual, ¿no? Y es por eso que necesitamos una dirección de correo electrónico que sirva o que haga sus veces como domicilio procesal. ¿Quiénes pueden presentarlos? Tal como le indica acá, puede indicar el nombre completo o razón social. Eso quiere decir que estamos hablando de personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Obviamente que se dediquen a operaciones de comercio exterior y que hayan encontrado algún obstáculo a sus actividades económicas. En caso sea una persona jurídica, pues los datos del representante legal, ¿no? Consignando o adjuntando la vigencia de poder inscrita en SUNAR o una declaración jurada que, señalando que tiene facultades de representación, ¿no? Asimismo, también tenemos la barrera comercial no arancelaria en materia de la solicitud. Es decir, el administrado va a tener que indicar o identificar cuál es la barrera comercial que se está denunciando. Tiene que señalar el medio de materialización de esa barrera, como ya lo señalamos, acto administrativo o disposición de alcance general, o sea, una norma. Infralegal. La entidad que impone o aplica la barrera comercial no arancelaria. ¿Cuál es la entidad que está aplicando esta barrera comercial no arancelaria? Estamos hablando de mercancías restringidas, por ejemplo, armas, explosivos, SUCAME, medicamentos, DIGEMIT. ¿Qué más? Productos productos de telecomunicaciones, por ejemplo, el MTC, entre otros, ¿no? Insumos químicos y bienes fiscalizados, la propia SUNAT, y así sucesivamente, ¿no? Tiene que identificar quién es la entidad que está aplicando esa barrera comercial no arancelaria para que nosotros podamos proceder con la admisión a trámite. Asimismo, también tiene que consignar los hechos que sustentan la denuncia, ¿no? Cuando esta barrera esté en un acto administrativo, porque el acto administrativo no es una norma de conocimiento general, así que el administrado tiene que desarrollar las circunstancias o el procedimiento en el cual se emitió ese acto administrativo. Los fundamentos jurídicos que sustentan que la medida denunciada es ilegal. Es necesario que el administrado presente, ¿no?, los argumentos que acrediten que la disposición de alcance general que está denunciando es ilegal y que presente también los argumentos o indicios que sustentan que su medida es carente de razonabilidad, ¿no? Asimismo, también de manera complementaria nos indica el artículo 15 que tiene que presentar los medios probatorios que estimen pertinentes para acreditar
lo que está denunciando. Y finalmente, la fecha y el número de comprobante a través del cual realizó el pago de la tasa por derecho de trámite. Lo tenemos aquí abajo en pantalla, pago por derecho de tramitación, 976.25 soles para poder iniciar el trámite. Independientemente de este último requisito, cada uno de estos requisitos va a ser verificable antes de la admisión a trámite y antes del inicio del procedimiento. De no contar con cada uno de estos requisitos, pues en aplicación del artículo 136 de la 27444, la comisión va a proceder a requerir al administrado que presentó la denuncia a fin de que en el plazo de 2 días hábiles subsane aquella omisión. De lo contrario, se declararía inadmisible su denuncia y por tanto tampoco iniciaría el procedimiento administrativo. Esa denuncia, que puede ser presentada por una persona natural o persona jurídica, también puede ser presentada por asociaciones o gremios, ¿no? En estos casos, en caso que se determine que en un pronunciamiento final, ¿no?, ya con la resolución final con la que concluye el procedimiento, la CDB determina que la barrera comercial denunciada es ilegal o carece de razonabilidad para su aplicación, en ese sentido, se va a declarar, en principio, barrera comercial ilegal o carente de razonabilidad, y después se va a disponer la inaplicación. Se va a ordenar a la entidad que aplica la medida que deje de hacerlo a favor del denunciante. Pero, ¿qué pasa si esta denuncia, como ya lo señalamos en un inicio, la cual es individualizada, o sea, solamente va a favorecer a la persona que presenta la denuncia? ¿Qué sucede si es que esta denuncia es presentada por una asociación o gremio? Pues en esos casos, la inaplicación determinada por la comisión va a ser extensiva a cada uno de sus agremiados o asociados. Incorporación de terceros. Solamente, esta es la única posibilidad, bueno, además de que se presente a nombre de la asociación o gremio, esta es la única posibilidad para que los efectos de la inaplicación se extiendan a más personas. Parte del procedimiento o parte del procedimiento regular que se lleva a cabo, luego de la admisión a trámite, por cierto, la admisión a trámite se efectúa mediante una resolución, ¿no?, a través del cual se dispone no solamente su admisión a trámite, sino también se determina o se identifica la medida denunciada y se pone en conocimiento de la entidad denunciada, pues, la denuncia propiamente, ¿no?, para que ellos puedan hacer uso de su derecho de defensa y presenten los descargos correspondientes. Así también, en la resolución de admisión a trámite, se dispone que se publique en el Diario Oficial del Peruano un aviso. Este aviso tiene la finalidad, primero, de comunicar el inicio del procedimiento, y segundo, otorgar un plazo de 15 días hábiles para que terceros que se consideren afectados también por esta medida puedan incorporarse al procedimiento. Esta incorporación va a generar que los efectos de la decisión final de la CDB, en caso sean favorables para el denunciante, también sean aplicables a estos terceros que lograron incorporarse. La incorporación se efectúa mediante resolución, ¿no? Y también cabe señalar que este aviso tiene que contener algunos requisitos, como por ejemplo, el número de expediente, quiénes son los denunciantes, cuáles son las medidas denunciadas, cuál es la entidad que está aplicando o imponiendo la medida, y quiénes son los posibles denunciados, así como también la expresión concreta del plazo que se le está otorgando a los terceros para que puedan apersonarse, ¿no? Y se publica en el boletín oficial del diario El Peruano, ¿no?, en el de avisos legales. Ahora sí, muchachos, entramos a lo que es la inaplicación, o mejor dicho, la aplicación de la metodología para la determinación final. A través de estos métodos, es que la CDB va a determinar si es que una medida comercial no arancelaria es ilegal o es carente de razonabilidad. Ese es el objetivo. Y de ser el caso, va a disponer su aplicación.
El primer análisis que realiza la CDB es el análisis de legalidad. Aquí vamos a analizar las atribuciones, las formalidades y la contravención al marco jurídico de la medida denunciada. En primer lugar, se proceden a analizar las atribuciones, ¿no? Esto consiste en que la entidad denunciada cuente con las facultades de ley o con otra norma de rango legal o superior, ¿no?, para poder establecer o aplicar las barreras comerciales no arancelarias. En este punto también se analizan que la norma, en caso sea una norma de alcance general, una disposición de alcance general, cumpla con lo dispuesto en los decretos leyes 25629 y 25909, que lo voy a explicar más adelante. El procedimiento, bueno, en principio, las atribuciones consisten en determinar si es que las entidades son competentes para haber emitido o impuesto esas barreras comerciales no arancelarias. De ser el caso, pasamos al siguiente filtro, que es simplemente el cotejo de las formalidades de esta norma. Puede ser un acto administrativo o una disposición de alcance general, ¿no? Tenemos que verificar que se siguieron los procedimientos y formalidades para la emisión de esta medida, ¿no? Así como su publicación, en caso estemos hablando de una norma con rango infralegal. Y finalmente, luego de haber superado los filtros anteriores, pues tenemos la contravención al marco jurídico. La barrera comercial no arancelaria fue impuesta por una entidad competente. Esta medida fue emitida cumpliendo con las formalidades correspondientes. Sin embargo, contraviene alguna norma del ordenamiento jurídico y eso va a conllevar a que la medida sea ilegal. No es necesario, muchachos, que se cumplan estas tres prerrogativas. Basta que se cumpla una de ellas y la medida es declarada ilegal. ¿Qué sucede si la medida ya se declara ilegal? Pues procede la inaplicación y ya no es necesario que vayamos a analizar la carencia de razonabilidad. Por ejemplo, acá tenemos ilegalidad por forma, ¿no? Como les comenté, en el primer filtro de atribuciones tenemos nuestro reglamento nos indica que tenemos que cotejar si es que las normas han cumplido con lo dispuesto en los decretos leyes 25629 y 25909. En ese sentido, ¿qué nos indican estos decretos leyes? ¿No? Nos indican que las disposiciones por medio de las cuales se establezcan trámites o requisitos que afecten de alguna manera la exportación o importación de bienes podrán aprobarse mediante decreto supremo. Hasta ahí todo bien. Y acá viene lo que se coteja en la práctica, que se encuentre refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el sector involucrado. Si nosotros pasamos a analizar cada una de estas leyes, nos indican pues que es el Ministerio de Economía y Finanzas la única entidad competente en el territorio nacional para imponer restricciones, prohibiciones al comercio exterior, porque en principio nos dicen estas normas, el comercio exterior es libre, solamente restringido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quienes pensaban que era el MINCETUR, no, no es el MINCETUR, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, entonces estos decretos leyes señalan que es el MEF quien debe suscribir, quien debe refrendar, quien debe autorizar estas normas que restringen, prohíban o apliquen cobros, ¿no? Y eso es lo que se coteja. Por ejemplo, en el caso de la resolución 126 de 2019, en la cual se estaban cuestionando diversas medidas contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Estas exigencias, por ejemplo, consisten en contar con la autorización del fabricante original, original del bien nuevo a utilizar en el proceso de manufacturación para ser considerado como remanufacturador, ¿no? O sea, tienes que contar con el permiso del fabricante original para que te consideren a ti remanufacturador de tu vehículo de segundo uso, ¿no? De eso se trata la medida. La exigencia de presentar la autorización del fabricante original nuevamente con la finalidad de obtener la nacionalización de motores, partes y piezas usadas. Seguimos hablando de partes de vehículos usados.
la exigencia de contar con un informe técnico de constatación de remanufactura del producto importado emitido por las entidades certificadoras de conformidad con la fabricación y modificación autorizadas por el MTC en caso de duda razonable de la aduana, ¿no? Estas medidas son medidas aplicables a la importación de vehículos usados, muchachos, ¿ya? Exigencias para su nacionalización. Si es que no contabas con esto, no podrías ingresar o no podrías nacionalizar vehículos o partes usadas. En ese sentido, se presentaron denuncias, diversas en realidad, hasta ahora siguen presentándose, en relación a estas medidas contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Qué es lo que había sucedido? Había sucedido lo siguiente, que este Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 58 del 2003, del MTC, habría sido modificada, ¿no? Estas disposiciones habrían sido modificadas por Decreto Supremo 53 del 2010 del MTC. Sin embargo, de la verificación de este Decreto Supremo modificatorio, se coteja, como ustedes pueden ver en pantalla, que no cuenta con el refrendo del ministro de Economía y Finanzas. Solamente cuenta con el refrendo del entonces presidente Alan García Pérez y el señor Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicación. Es decir, no se cumplió con que este decreto supremo que modifica un reglamento que involucra actuaciones de comercio exterior cuente con el refrendo del ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, es una medida que no ha superado el filtro de legalidad, ¿no?, en cuanto a las atribuciones, y corresponde que se declare como barrera comercial no arancelaria ilegal. Asimismo, también les traigo un ejemplo de ilegalidad por fondo. Aquí, cuando procedemos a analizar, ya no analizamos tanto la formalidad de la emisión de la norma, como fue en el caso pasado, que no contaba con el refrendo del MEF, sino analizamos ya la legalidad de la medida propiamente dicha. Este es el caso de las exigencias a la importación de armas y municiones. Estamos hablando de la entidad SUCAMEC, ¿no?, del sector del Ministerio del Interior. En este caso se había denunciado la exigencia de tramitar el procedimiento número 58, consistente en la autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, ¿no? Esta se encontraba contenida en el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, de la SUCAMEC, ¿no? Y básicamente los requisitos consistían en presentar una solicitud a través de la UCE, que contenga un archivo digital con la DAM y el documento de transporte internacional, aéreo, marítimo, terrestre, un archivo digital de la documentación que acredite la autorización de importación emitida por el país de destino. O sea, como estamos hablando de una exportación, ustedes saben que toda exportación conlleva una importación en el país de destino. Eso quiere, y aquí te estaban solicitando no solamente la autorización de exportación, sino también te están solicitando la autorización de importación en el país de destino para que puedan autorizar la salida de la mercancía, ¿no? Además del cobro por derecho de trámite, que usualmente que es algo frecuente, ¿no? Muy bien, ¿qué se concluyó acá? Pues en efecto, la SUCAMEC es la entidad competente para regular las actividades vinculadas a la comercialización de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, ¿no? Habría pasado el filtro de legalidad, la norma era una norma reglamentaria, es el reglamento de la ley de armas de fuego, la ley 30.299, entonces, y había sido emitida de acuerdo a la ley, con todas las formalidades. ¿Qué había sucedido en este caso? Dado que no habrían aspectos formales por observar en este caso, pasamos a analizar el fondo del asunto. Teniendo en cuenta ello, la CDB procedió a revisar la ley 30.299, ley de armas de fuego, y verificó que en su normativa no se encuentra la autorización de salida definitiva de armas de fuego, ¿no?, como una de las autorizaciones que puedan ser emitidas por la SUCAMEC. Es decir, en la norma con rango legal no se apreciaba que la SUCAMEC puede emitir ese tipo de autorizaciones. Así como también en su reglamento
no se verificó que se contemple allí alguna autorización vinculada con la salida definitiva, ¿no? Adicionalmente, a la obtención de un permiso de exportación de armas de fuego. Se regulaban en estas normas diversas autorizaciones por parte de la SUCAME. En principio, si tú querías efectuar alguna exportación, tenías primero que tener una autorización primero de comercializador, dentro del territorio nacional, ¿no? Para poder comercializar, comprar y vender armas de fuego, explosivos, municiones y materiales relacionados. Tenías que tener tu autorización de comercializador. Segundo, tenías que tener tu autorización de exportación, ¿ya? Tenías que tener, para que puedas vender en el territorio nacional. Y segundo, cuando ya vas a concretar el proceso de despacho de exportación, tenías que tener tu autorización de salida definitiva del país. Eran 3 autorizaciones que tenías que tramitar ante la SUCAME para que puedas exportar un arma de fuego. Sin embargo, dentro de la ley y el reglamento que se analiza, en este caso, solamente encontrábamos la autorización de comercialización y la autorización de exportación, pero más no la autorización de salida definitiva del país. Es así que este procedimiento, el procedimiento número 58, denominado autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, no se encontraba de acuerdo a ley, contravenía el ordenamiento jurídico y se encontraba en una norma con rango infralegal como es el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUCAME, ¿no? En ese sentido, se declaró como barrera comercial no arancelaria la exigencia de barrera comercial no arancelaria ilegal, la exigencia de tramitar el procedimiento número 58 del TUPA de la SUCAME. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si es que todo el procedimiento, o mejor dicho, todo el análisis de legalidad hubiera sido adecuado? La entidad tiene competencia, el acto administrativo de disposición de alcance general fue emitido de acuerdo a ley, conforme a las formalidades correspondientes, y esta medida no contraviene ninguna norma del ordenamiento jurídico. En estos casos vamos a proceder a realizar el análisis de razonabilidad, ¿ya? Y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente, nos dice nuestro reglamento. Primero, que el denunciante tiene que presentar indicios o argumentos suficientes que podrían presumir que esta medida, pues, en realidad carece de razonabilidad, ¿no? Estos indicios se van a verificar hasta antes, o mejor dicho, se pueden presentar hasta antes de la admisión a trámite de la denuncia, hasta antes de la resolución que admite a trámite su denuncia. No se consideran argumentos o indicios suficientes aquellos que no guarden relación con la barrera comercial no arancelaria cuestionada, ¿no? No me puedes venir a decir que la barrera comercial que denuncias es A, y luego presentas argumentos a fin de fundamentar B, C y D, ¿no? Básicamente es eso. No son consideradas como argumentos o indicios para sustentar una carencia de razonabilidad aquellas que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública. Toda medida comercial no arancelaria está basada en una política pública, en un interés legítimo a cumplir con una finalidad determinada, ¿no? No podemos simplemente cuestionar que el Estado está aplicando una política pública que no va a generar beneficios a la población, ¿no? Tenemos que presentar argumentos mucho más de fondo. Alegaciones o afirmaciones genéricas están descartadas definitivamente, y tampoco podemos simplemente decir que la medida me va a generar un costo, ¿no? Ya la sala especializada en defensa de la competencia ha señalado que simplemente señalar que la medida me va a generar un costo es irrelevante, puesto que toda medida o todo acto de administración abocada a limitar, restringir o a derechos y obligaciones, pues va a generar algún tipo de costo, puesto que va a implicar que tú tengas que hacer un cambio en tus operaciones comerciales normales, ¿no? Análisis de razonabilidad. Muy bien,
Algo característico del análisis de la razonabilidad es que el artículo 12 nos indica que la carga de la prueba está en la administración pública. Es decir, en la administración que fue denunciada, aquella administración que está aplicando esta medida va a tener la carga de la prueba. Es decir, va a tener que demostrar que la medida no es arbitraria y no es carente de razonabilidad. Hasta antes de la admisión a trámite es pues el denunciante el que tiene que presentar los indicios o argumentos, ¿no?, que hagan presumible que esta medida es carente de razonabilidad. Hasta la admisión a trámite es el denunciante el que carga con la prueba, y a partir de la admisión a trámite en adelante se invierte la carga de la prueba a cargo de la entidad denunciada, ¿no?, de la entidad pública. Ahora, el análisis de razonabilidad tiene dos grandes filtros, que el primero es la arbitrariedad y el segundo es la proporcionalidad. ¿Qué es lo que tiene que demostrar la administración pública para que la medida no sea declarada carente de razonabilidad? En principio, que la medida no sea arbitraria y que la medida no sea proporcional. Para la arbitrariedad tenemos que la entidad pública tiene que acreditar la existencia de un interés público que sustenta la medida cuestionada, ¿no? Tiene que acreditar la existencia de un problema que se pretende solucionar con la imposición de la medida denunciada. Que la medida denunciada resulte idónea o adecuada para lograr la solución del problema y alcanzar el objetivo de la medida, ¿no?, el objetivo legítimo de política pública. Eso tiene que acreditar la entidad pública para que la medida no sea declarada carente de razonabilidad por arbitrariedad. ¿Qué sucede si la entidad, en efecto, ha podido acreditar cada uno de estos tres filtros? Pues pasamos a analizar la proporcionalidad de la medida. En este punto, es la entidad denunciada la que tiene que acreditar que ha efectuado un análisis de los costos y beneficios de la imposición de la medida, que ha evaluado los posibles impactos negativos y los impactos positivos que puede traer esta medida, así como también los costos económicos de la imposición de esta medida ante los agentes que están, cuyas actividades se encuentran dentro del marco del comercio exterior, ¿no? Si es que ha efectuado este análisis de costo-beneficio, ¿no?, pues podremos señalar que la medida es proporcional, pero no basta. También tenemos que evaluar que la medida denunciada, ¿no?, genera mayores beneficios que costos. Es decir, que los beneficios que voy a conseguir con la medida denunciada sopesan los costos que van a incurrir los agentes económicos. Y finalmente, también la entidad denunciada tiene que acreditar que no existen medidas alternativas menos costosas o igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de emitir una nueva regulación. O sea, básicamente, la entidad pública denunciada tiene que efectuar una evaluación de costo-beneficio. ¿Qué estoy ganando y en qué medida estoy perjudicando a los agentes económicos? Esta evaluación me permite concluir que hay mayores beneficios que costos para los administrados, sí o no. Ahora, una vez determinado ello, también hay que evaluar que no hayan otras medidas, ¿no?, que no hayan otras medidas que sean igual de efectivas y que no generen tanto costo en los administrados, que no generen tanto gasto, que no generen perjuicio en los administrados. Entonces, esta es la evaluación que se realiza. La acreditación de cada uno de estos puntos está a cargo de la entidad denunciada, ¿no? Sin embargo, esto no quita que el denunciante tenga también que presentar medios que acrediten la arbitrariedad y la desproporcionalidad de la medida denunciada, ¿no? Finalmente, antes de pasar a la aplicación, voy a señalarles que a la fecha, la comisión
no ha declarado barrera comercial no arancelaria por carencia de razonabilidad. Aquellas medidas que pasaron el filtro de legalidad no pasaron el filtro de carencia de razonabilidad. Eso quiere decir que, si bien es cierto, no se acreditó en ningún caso que haya tenido la CDB que las medidas sean carentes de razonabilidad. No hemos tenido ningún caso hasta la fecha. Actualmente estamos evaluando la carencia de razonabilidad de una medida impuesta por el MINSA, ¿no? Ya se ha evaluado, se ha realizado el análisis de arbitrariedad, se ha realizado el análisis de proporcionalidad. Dentro de las próximas semanas, probablemente tengamos un resultado final, pero a la fecha no tenemos ninguna resolución, ningún caso, en las cuales alguna medida se haya declarado carente de razonabilidad, como sí tenemos diversos casos en el ámbito de la legalidad, ¿no? Que es mucho más fácil de acreditar, sobre todo para el administrado, ¿no? Mucho más evidente, más objetivo, ¿no? La inaplicación de la barrera comercial no arancelaria. Cuando la administración, luego del análisis de legalidad y carencia de razonabilidad, ha determinado que alguna medida es ilegal o carece de razonabilidad, valga la redundancia, pues procede con la inaplicación de la medida. Procede con la inaplicación de esta barrera comercial. ¿A favor de quién? A favor del denunciante. Profesor, ¿se incorporaron terceros? También los terceros. Profesor, ¿el denunciante fue una asociación o un gremio? También todos los asociados y todos los agremiados. Todos beneficiados. Esa es la idea, que todos tengan una libre participación en estos procedimientos y que se rompan las restricciones al comercio exterior, al comercio internacional. Muy bien. Ahora, esta inaplicación se efectúa mediante una resolución, la resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? Y concluye con la primera instancia administrativa. ¿Ya? Concluye con la primera instancia administrativa. ¿Es apelable? Sí, es apelable, no es una decisión firme todavía, hasta que hayan transcurrido los 15 días hábiles que tiene el administrado para apelar. Si lo apela, pues el superior jerárquico es el tribunal del INDECOPI. La sala especializada en defensa de la competencia va a proceder a analizar si que en efecto la CDB realizó un correcto análisis o no. Aquí les traje un pequeño flujograma de nuestro procedimiento, ¿no? Vamos a revisarlo rápidamente, antes que nos gane el tiempo. Ya estamos, creo, por llegar a la hora. Primero, presentación de la denuncia. Esta denuncia va a ser calificada por la CDB. Si cumple con los requisitos, pues se admitirá a trámite, resolución de admisión a trámite. Si no, pues se va a cursar un requerimiento para que se subsanen los requisitos de admisibilidad en un plazo de 2 días hábiles. Si no subsana, se declara inadmisible la denuncia. Si se subsana, pues se emite la resolución de admisión a trámite. Muy bien. En la resolución de admisión a trámite se va a disponer la publicación de un aviso para que en el plazo de 15 días hábiles se incorporen los terceros al procedimiento. Asimismo, también se efectúa la notificación a todas las partes de ¿qué? De la resolución de admisión a trámite. ¿Para qué? Para que la entidad denunciada pueda efectuar los descargos correspondientes. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad denunciada para efectuar los descargos correspondientes? 5 días hábiles. ¿Prorrogables? ¿Cuánto? 10 días hábiles más. Es decir, en total 15 días hábiles para que pueda pronunciarse sobre la barrera denunciada, ¿no? ¿Qué pasa si no presenta ningún descargo? Pues se declara a la entidad como rebelde, ¿no? En estos casos, pues se aplican las normas del Código Procesal Civil, los cuales nos dicen que una entidad declarada en rebeldía, pues simplemente se presume la veracidad del hecho denunciado. Es decir, que la carga de la prueba terminó de invertirse y se está favoreciendo lo manifestado por el denunciante. Esto en caso de la entidad no se pronuncia, ¿no? Cabe precisar que la entidad tiene el derecho de incorporarse durante el curso del procedimiento, en caso haya sido declarado en rebeldía,
pero va a sujetarse al estado en el que se encuentra. Luego de la publicación del aviso, la incorporación de terceros, la notificación a las partes y los descargos de los denunciados, pues se efectúa la puesta en conocimiento por parte de la comisión, que es un acto administrativo característico de este procedimiento en el cual se pone en conocimiento de que ya se efectuaron todas las actuaciones procesales necesarias para la emisión de la resolución final, y transcurrido este plazo, pues se pueden aceptar las realizaciones de informes orales por parte de los administrados involucrados en el procedimiento y la presentación de alegatos finales antes de la emisión de la resolución final, y así concluiría el procedimiento administrativo, que se efectúa en un plazo de 120 días hábiles. 120 días hábiles para poder analizar si es que una barrera comercial no arancelaria es ilegal o carente de razonabilidad. Otro punto también, tenemos tiempo todavía creo, otro punto también importante es que los denunciantes pueden solicitar medidas cautelares. Una medida cautelar es una acción preventiva, por así decirlo, ¿no? Una acción preventiva y provisional. Se efectúa para que la inaplicación o la posible inaplicación que pueda darse al final del procedimiento se realice de manera anticipada y provisional hasta que concluya el procedimiento. Ello siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que la medida cautelar se refiera a la medida denunciada, ¿no? Que la medida cautelar presente verosimilitud de la ilegalidad o verosimilitud de la carencia de razonabilidad. Es decir, que los argumentos presentados por los denunciantes nos hagan presumir en cierto grado y en cierto aspecto que la medida podría tornarse ilegal o podría tornarse carente de razonabilidad. Aspectos un tanto subjetivos, pero que son analizados de manera estricta por parte de la comisión para la imposición de una medida cautelar. Asimismo, cabe precisar que el hecho que se efectúe un análisis de verosimilitud de la ilegalidad o razonabilidad no quiere decir que esta decisión sea definitiva y que influya en la decisión final, ¿no? Básicamente, una medida cautelar siempre se aplica para poder salvaguardar los derechos de los administrados y que estos no se vean perjudicados sobremanera como consecuencia del tiempo. Y es ahí que tenemos este tercer requisito que se tiene que cumplir para aplicar una medida cautelar, que la posibilidad de que por el transcurso del tiempo entre la presentación de la solicitud, o sea, de la denuncia, mejor dicho, de la medida cautelar, y la resolución que ponga fin al procedimiento, en primera o segunda instancia, se cause un daño que se torne irreparable. Es decir, como ya le comenté, el procedimiento tiene 120 días hábiles. Un tanto largos, ¿verdad? Sobre todo en comercio exterior. En comercio internacional, las cosas son súper rápidas, porque tiempo es equivalente a dinero. En ese sentido, si esperamos hasta 120 días hábiles para que puedan inaplicarme la medida que acabo de denunciar, podría ser demasiado tarde y resarcir el daño que yo estoy buscando. En ese sentido, una medida cautelar sería idónea para poder evitar que se genere mayor perjuicio al administrado. Ahora, estos requisitos, muchachos, se aplican de manera conjunta. Tienen que cumplirse los tres para poder aplicarse la medida cautelar. A diferencia, como ya les comenté anteriormente, de los análisis de legalidad y razonabilidad, que basta que se cumpla o que se incumpla alguno de ellos para que se declare ilegal o carente de razonabilidad. Acá se tienen que cumplir los tres. Los tres. ¿Ok? La oportunidad se puede presentar en cualquier etapa de procedimiento. En cualquier etapa de procedimiento puedes solicitar una medida cautelar, ¿no? El plazo para resolver la medida cautelar
la CDB tiene 30 días hábiles para poder pronunciarse si es que procede la aplicación o no procede la aplicación. Cabe precisar que la medida cautelar es provisional, no es una inaplicación definitiva, y esta esta tiene una vigencia hasta la emisión de la resolución final que dispone la inaplicación o la aplicación o que continúe siendo aplicado, que se siga aplicando esta medida denunciada de acuerdo a lo resuelto en el fondo del asunto, ¿no? Finalmente, ya para terminar, ya estamos con el tiempo, finalmente tenemos las actividades de persuasión y difusión. La Secretaría Técnica tiene a su cargo, ¿no?, las competencias para la eliminación de estas barreras comerciales, ¿no?, que hemos estado hablando en el transcurso de esta charla. Y se encarga también de difundir cuáles son las entidades que aplican estas barreras comerciales no arancelarias para conocimiento de los administrados, así como también cuáles son las medidas que han sido materia de análisis en el curso del año que transcurrió. En ese sentido, la Secretaría Técnica de la Comisión se encuentra elaborando en este momento nuestro listado va a ser próximamente publicado en la página web del INDECOPI, con la relación de las entidades y las medidas que han sido materia de análisis el año pasado, ¿no? Muy bien, esta es una actividad de persuasión y difusión. Otra cosa que quería señalarles, me parece que se me pasó, y ya con esto termino, es la inaplicación de la medida. Esta inaplicación de la medida genera no solamente que la entidad pública deje de aplicar la medida al denunciante, a los terceros, que han sacado adelante el procedimiento, sino también la CDB por su parte, además de las actividades de difusión, va a recomendar en la resolución final a la entidad pública que está aplicando esta barrera comercial no arancelaria, que está generando restricción a la libertad del comercio exterior, pues que la inaplique, que modifique su legislación, ¿no?, que modifique la norma reglamentaria o procedimental que tiene a su cargo para que estas barreras pues salgan del sistema jurídico nacional, ¿no? Es una recomendación que efectúa la CDB en cada una de sus resoluciones, y la entidad pública tiene la obligación de pronunciarse si es que va a tomar la recomendación o no en un plazo de 90 días hábil, 90 días calendario. Lamentablemente, esta facultad solamente, de acuerdo a ley, es una recomendación, no es una obligatoriedad para que la entidad pueda efectuar el cambio definitivo, ¿no? Al menos de momento lo tenemos así, se está trabajando en una modificación normativa para que se puedan aplicar, como en el caso de las barreras burocráticas. En el caso de las barreras burocráticas, cada barrera burocrática que se declara ilegal o carente de razonabilidad, pues la comisión tiene la competencia para ordenar a aquella entidad pública que le está aplicando a que la retire del ordenamiento jurídico, ¿no? Esa es una facultad que nosotros todavía carecemos en este momento. Sin embargo, podría ser materia de cambio legislativo muy pronto. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, y vamos a proceder a la ronda de preguntas. A ver, veamos. ¿Qué preguntas tenemos por acá? Bien, nos dicen Diego Alfredo Chunga Bonilla. Un requisito que es necesario para la exportación de productos o servicios son las certificaciones, tales como ISO 9000 y 14000, siendo considerada una barrera no arancelaria. En el caso de la comisión, ¿se contempla esta variable? ¿Qué incentivos de apoyo a las empresas contempla la comisión para que se adopte el proceso de certificación? Las certificaciones ISO, en principio, no
constituyen una barrera comercial no arancelaria de acuerdo a lo que nosotros hemos señalado. Las certificaciones ISO lo que realizan es una certificación de la calidad de los procesos o procedimientos que llevan cada una de las empresas. Y no son una exigencia impuesta por una administración pública para que tú puedas efectuar una importación, una exportación en este caso, ¿no? No, en principio, estimado, no constituye una barrera comercial no arancelaria, al menos no de acuerdo con la definición que hemos hablado el día de hoy, y por tanto, pues, no sería susceptible de este procedimiento, ¿no? ¿Qué incentivos de apoyo a las empresas contempla la Comisión? Pues la Comisión está siempre junto de la mano en Indecopi, efectuando diversas charlas, talleres, ¿no? Capacitaciones virtuales, tanto al público en general como a las empresas, como es el caso de esta presentación, por ejemplo, para dar a conocer cada una de las normas de competencia del Indecopi. Ese es uno de los incentivos, una de las de la manera de difusión que tiene el Indecopi, así como también la CDB, dentro de sus actividades diarias, absuelve consultas a cada una de las empresas vinculadas al comercio exterior, que se consideren afectadas o que quieran iniciar algún procedimiento, a efecto de poderlos orientar para la presentación de sus denuncias, para el cumplimiento de requisitos y para que pueda iniciarse un procedimiento y pueda ejercer su derecho de defensa en caso de estime pertinente, ¿no? Muy bien. Pregunta 2, nos dice Mareli Huatuco Toribio. Mareli Huatuco Toribio, ok. Me dice, buenas tardes. Me gustaría saber si en el caso del Decreto Supremo 192-2020, Reglamento de los envíos de entrega rápida, que restringe la posibilidad de que el dueño, consignatario o importador realice por cuenta propia el despacho de sus mercancías por valor FOB menores a 2.000, ya, debido a que la LGA sí lo permite, pero con este decreto supremo la empresa de envíos de entrega rápida es la única que puede realizar la destinación aduanera, sea cual sea el monto, lo cual obliga a los importadores que tengan que incrementar sus costos de importación. Con relación con el reglamento antiguo, los envíos de entrega rápida sí permitía realizar el despacho de importación propio. Dice que ¿qué se sugiere hacer en estos cambios? Debido a que la mayoría de los importadores de este régimen son pequeños comerciantes y el costo de la denuncia implica mayores gastos. Bueno, el costo de la denuncia, como ya lo comenté, son 925 soles, si no me equivoco. Sí, no, es un costo, de repente podría ser considerable. Es una de las tasas arancelarias más bajas de todos los procedimientos del Indecopi, en principio, a efectos precisamente para que sea accesible para todos los administrados, y de ser el caso también, no es necesario que cada uno de los administrados presente una denuncia de manera individual. Los administrados pueden presentar denuncias de manera conjunta, un solo escrito, sin la necesidad tampoco de que constituyan gremios o asociaciones, presentan un solo escrito, diversos administrados, y solamente pagan una tasa. No hay ningún procedimiento. En principio, la tasa es por procedimiento, no por administrado. Así que si, por ejemplo, se presentan 10 administrados, pueden pagar una sola tasa, no hay ningún inconveniente y procedemos con la evaluación. Claro, en este caso, es un caso específico, ¿no? Nos indica que el Decreto Supremo 192-2020 de Economía y Finanzas ha modificado el reglamento de envío de entrega rápida, generando así una prohibición de que los propios importadores puedan efectuar sus despachos de importación por valor FOB menores a los $2.000. En efecto, la Ley General de Aduanas sí permite a que se puedan efectuar despachos mediante la importación simplificada, ¿no? Por valores menores a los $2.000. Yo considero que sería una norma, o mejor dicho, una medida adecuada para poder analizar el procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. En cualquier consulta puedes dirigirla a dumping@indecopi.gov.pe. De hecho, lo voy a escribir, ¿no? Cualquier consulta
namping@indecopi.gov.pe, ¿no? Muy bien. Este caso sí podría ser un caso que, dado que estamos hablando de un decreto supremo que podría contravenir a la Ley General de Aduanas, ¿no? Probablemente, una posible barrera comercial no arancelaria, ilegal, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. Edward Cueva. En el caso de prohibición de equipos de streaming Xiaomi, es un caso de barreras comerciales no arancelarias, dice. Bueno, acá no ha presentado la pregunta, solamente tengo que, bueno, parece que es un comentario, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. Al ser aprobada la inaplicación de la barrera, ¿por qué esta solo beneficia al agente económico o al gremio que presenta? Es un procedimiento individualizado. Como ya le expliqué, la Comisión de Dumping, Subsidios de Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias no tiene la competencia para ordenar a la entidad que inaplique la barrera comercial. En principio, solamente efectuamos recomendaciones. Por norma legal se nos otorgó las competencias con ciertas limitaciones en esos aspectos, por ello es que no podemos disponer u ordenar a la entidad que retire esa medida denunciada del ordenamiento jurídico. Si ese fuese el caso, esta medida o esta inaplicación ya no sería una aplicación individual, sino sería una aplicación colectiva que podría beneficiar a todos. Es por esas limitaciones normativas que nos limitamos, valga la redundancia, a solamente efectuar recomendación y que la inaplicación se dirija o beneficie solamente al denunciante y a los terceros incorporados. Gabriela, en el caso de que cualquier administrado tenga interés de apersonarse a los procedimientos de eliminación de barreras comerciales no arancelarias una vez iniciado alguno, puede hacerlo y esto es gratuito. Los terceros incorporados, basta que presenten su escrito con la intención de sumarse al procedimiento y esto se efectúa mediante resolución y no hay ningún cobro. El cobro de la tasa solamente se efectúa al denunciante. O mejor dicho, el denunciante lo efectúa a efectos de iniciar el procedimiento, ¿no? Pero una vez que ya se ha admitido a trámite y se publica el aviso en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? En el Boletín de Avisos Legales, pues cualquier administrado, agente económico, operador de comercio, importador, exportador, puede incorporarse al procedimiento de manera gratuita y gozar de los beneficios en caso la comisión disponga la inaplicación de esta norma, de esta medida, ¿no? Pregunta 5, dice Gisela Marisol Ramírez Soto. Profesor, quisiera mi pregunta referente sobre el IGB, que están exonerados en Ucayali, solamente en productos de consumo o también en combustible. Ah, bueno, si me estás preguntando si es que los productos de consumo o también combustibles están exonerados del IGB, pues la verdad que no te sabría decir. No te sabría decir. Tengo entendido que para el tema de la ley de la Amazonía, solamente hay 3 partidas que se encuentran exoneradas del IGB, 85, 6 y 7, si no me equivoco, por ahí. Solamente las mercancías que se clasifiquen en esas partidas pueden gozar de este beneficio, pero no es materia del presente caso, lo siento mucho. Buenas tardes. ¿Cómo afectaría las barreras comerciales no arancelarias al comercio internacional? En realidad, Tania, afecta muchísimo porque son obstáculos al comercio exterior, ¿no? Restringen un principio básico contemplado tanto en la Ley General de Aduanas como en los acuerdos comerciales internacionales, que es la facilitación del comercio exterior. Al amparo de la facilitación del comercio exterior, pues en principio las normas tienen libre ingreso y salida, ¿no? Con la prerrogativa del pago de los impuestos, ¿no? Sin embargo, estas barreras al comercio, barreras comerciales no arancelarias, como su propio nombre lo dice, no son arancelarias. Eso quiere decir que no implican el pago de aranceles o impuestos, ¿no? Pero que puede significar en la práctica una restricción incluso mayor, puesto que puede limitar tu importación.
Por ejemplo, estamos hablando de las mercancías restringidas, aquellas mercancías que no pueden ingresar o salir del país sin contar con el documento de control por parte de la entidad competente. Este documento de control se emite a solicitud de parte, ¿no? A solicitud de parte y está sujeta a evaluación. Si la entidad administrativa no te otorga el documento de control, tú no vas a poder importar esa mercancía, no vas a poder exportarlo. Hay diversos tipos de prohibiciones, restricciones, exigencias y cobros que se dan en el comercio exterior, que básicamente son barreras comerciales, porque generan un trámite, generan un procedimiento y generan una posible restricción a las operaciones de cada agente económico, ¿no? Y de eso se encarga nuestro procedimiento, ¿no? Regulado por Decreto Supremo 102-2021 PCM. Se encarga de eliminar esas restricciones al comercio que no son legales o que carecen de razonabilidad. Esa es la intención, es limpiar, hacer un filtro de todo nuestro sistema normativo, que es muy vasto y extenso, para que los agentes económicos tengan un comercio adecuado, un flujo de comercio exterior adecuado sin que se vulnere el control aduanero, ¿no? El control aduanero, ustedes saben, facultad de la aduana, ¿no? Que se encarga de proteger, controlar todo aquello que ingresa o sale del país, ¿no? Básicamente, personas, medios de transporte y mercancías. Muy bien. Aclaración de pregunta 3, dice Edward Cueva. Ajá, dice, el MTC prohíbe la importación de productos Xiaomi Mi TV Box, dice, por piratería. La pregunta ¿era si es un caso o no de barreras comerciales? Bueno, de la manera genérica en la que me lo planteas, si me dices que el MTC está prohibiendo la importación de Xiaomi Mi TV Box, me parece que es un aparato de telecomunicación o un celular, Xiaomi Mi TV Box. TV Box, me parece que son dispositivos, multi... sí, son dispositivos de telecomunicación, ¿no? Para volver un televisor convencional en un Smart TV, ¿no? Un Android con todos los aplicativos y todo eso. Bueno, en principio, si hablamos de una importación de un aparato de telecomunicación que está siendo prohibida por una entidad pública, que es el MTC, pues es una barrera comercial, no arancelaria, sí. Ahora, una vez determinado que estamos ante una barrera comercial no arancelaria, hay que determinar si es que esa es ilegal o es carente de razonabilidad. Entonces, ojo, hay que aclarar algo acá. Podemos identificar barreras comerciales no arancelarias por doquier, pero no necesariamente esas barreras son susceptibles a ser inaplicadas. Barreras comerciales arancelarias legales y que no carecen de razonabilidad son avaladas por la Comisión de Dumping y Subsidios en el marco de las competencias de cada entidad pública. En este caso, el MTC es competente para restringir o controlar el ingreso y salida de aparatos de telecomunicación. En ese sentido, estaría dentro del marco de sus competencias. Ahora hay que analizar si es que esta medida se encuentra en un acto administrativo, en una disposición de alcance general, si es que cumple con los criterios de legalidad, si es que cumple con los criterios de razonabilidad, y de ser así, se dispondría su inaplicación. Básicamente, esa sería la respuesta, mi estimado Edward Cueva. Y finalmente tenemos otra pregunta más, que nos dice, en cuanto a las medidas cautelares, ¿no es necesario contracautela? Según nuestro procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias, no ampara la contracautela. Lo que sí es aplicable contra las medidas cautelares, pues es en principio la apelación, y no es necesario que avalemos esa medida cautelar con un depósito en efectivo a medida de contracautela, ¿no? Basta que se acrediten los tres requisitos que es que tu medida cautelar solicitada se encuentra vinculada con la barrera comercial denunciada, la verosimilitud de la ilegalidad o verosimilitud de la carencia de razonabilidad, y que exista peligro en la demora. Es decir, que desde la imposición de la denuncia hasta que termine el procedimiento, pues exista un plazo que te genere perjuicio, ¿no?
Básicamente es eso. Si se cumplen estos requisitos, se aplica la medida cautelar. Es más, la CDB tiene la potestad de aplicar medidas cautelares de oficio también. Entonces, no se exige una contracautela y te reitero también que contra una medida cautelar, pues la entidad pública está facultada también de apelarla, ¿no? Se puede apelar y esto lo va a revisar nuestro superior jerárquico, que es la sala especializada en defensa de la competencia, ¿no? Muy bien. Pregunta 7 dice, Bareto. ¿Es carente de razonabilidad decirle al importador que un equipo, por ejemplo, una computadora para importarla, necesites homologarla, y sus partes, y cada una de ellas tenga un costo, un pago de impuestos, cuando debería ser los costos en buce, la totalidad del producto? Y es más, si tú como importador encontraste un equipo tecnológico a un precio especial y la entidad te dice no, ajuste el valor, pues te tienes que regir a que otro lo adquirió más caro que tú. Ajá. Vamos a desmenuzar esta pregunta. Está un poquito enredado, estamos hablando de varias cosas, ¿no? Primero me comenta mi estimada Darmedra, ¿no? Si es carente de razonabilidad que te exijan que solicites homologar el producto por cada una de las partes de la computadora y no por el objeto total, ¿no? Ese es uno. Dos, ¿cuánto debería ser? Ya, ok. Dice, si tú compraste un equipo tecnológico con precio especial, dice, la autoridad te lo ajusta, ¿no? Le ajusta el valor, ¿no? Bueno, no estamos hablando en esta oportunidad, mi estimada, de valoración en aduanas, ¿no? Esa es una competencia exclusiva de la SUNAT, de la aduana, así que voy a inhibirme de tu pregunta, mil disculpas. Y con relación a la carencia de razonabilidad de que se exija al importador que homologue cada una de las partes de las computadoras, pues yo entiendo, y eso es una opinión personal, yo entiendo que esto se efectúa porque una computadora no es una laptop. Las computadoras pueden llegar desarmadas, desensambladas, y cada una se compra de manera individual, es adquirida de manera individual en el mercado, se puede vender de manera individual y no necesariamente como un todo. Es por eso que también son clasificadas de forma individual en el arancel de aduanas y por tanto cada una de ellas de manera independiente constituye una mercancía independiente. Y es por eso que eh, podría no ser razonable, podría no ser irracional la medida que estaría aplicando, en este caso el MTC, ¿no? En este caso el MTC. Sí, yo veo que es una barrera comercial no arancelaria. Ilegal, habría que verlo. El MTC tiene competencias, tiene competencias. Irracional, me vas a hacer tramitar un procedimiento por cada parte de mi computadora. Ok, eso porque estamos analizando desde el punto de vista de un importador independiente. Tú importas una computadora sola, pero de repente hay empresas que importan computadoras desarmadas y en cantidad. Y el comercio internacional se basa en eso. Entonces, podría, a mi parecer, de repente no ser irracional, pero sería cuestión de analizarse en el caso en concreto, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta ahí ya atendimos todas las preguntas. No sé si tenemos, Sandra, otra consulta adicional o ya podemos concluir con la sesión. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, estimada Catherine. Em,
de ello podemos realizar más actividades académicas de mejor calidad educativa. Muchas gracias nuevamente, Antonio, por tu participación, la solución de preguntas, ¿no? Te agradezco también, y en tu nombre, a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias. Muchas gracias también a todos y todas los a que nos acompañan en la videoconferencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes.